Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es una capacidad. Dentro de la capacidad vamos a ver diferenciar el talento, vamos a ver qué es una habilidad, los tipos de habilidades, el origen de las habilidades, vamos a ver la diferencia entre una capacidad y una habilidad y vamos a ver las competencias, ¿sí? Este video está hecho bajo la fuente del libro Desarrollo del Talento Humano de Ayes Marta Alicia, por si quieren ampliar la información o el conocimiento, ¿sí? Comenzamos con la definición de capacidad. Y luego vamos a ver una pirámide que es un resumen que he realizado para que tengan en cuenta la relación que hay entre capacidad, habilidad y competencia, ¿sí? Que no pueden individualizarse, están totalmente relacionadas. La definición de capacidad dice lo siguiente: es la aptitud que cualquier persona tiene para llevar a cabo cierta tarea. Actitud que cualquier persona tiene para llevar a cabo cierta tarea, ¿sí? Otra de las características es genética, ¿sí? La capacidad es genética, es innata. ¿Qué son las capacidades? Son una serie de herramientas en distintos campos del conocimiento. Abarca la flexibilidad mental de una persona. La flexibilidad mental de una persona, ligada a la relación de esquemas, de estructuras mentales, ¿sí? Y sirve para medir con cuánta facilidad se enfrenta a un nuevo reto intelectual. Sirve para medir con cuánta facilidad la persona se enfrenta a un reto o desafío, ¿cierto?, intelectual. Y en base a esto, la capacidad, ¿sí? Si lo vemos en el triángulo que les decía recién, es el potencial para aprender. Potencial para aprender. Bien, ahora vamos a diferenciarla de un talento, porque muchas veces se habla de capacidad como un talento y no es lo mismo. El talento es una actividad o área específica, ¿sí? Es una actividad o área específica del conocimiento. En particular, y acá hablábamos de flexibilidad mental, ¿sí? No es lo mismo. Está formado por un conjunto de habilidades naturales. Está formado
por un conjunto de habilidades naturales, ¿sí? En base a la dedicación y el trabajo intenso, muy importante. En base a la dedicación y el trabajo intenso, ¿sí? Va a desarrollarse esa capacidad para convertirse en un talento, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la definición de habilidad. Recuerden colocar esto, potencial para aprender. Ya lo vamos a relacionar enseguida con habilidad y competencia. Si me dan un segundo. Recuerden dejar en los comentarios si tienen alguna duda o necesitan otro tema para desarrollar, ¿sí? Recuerden que en el canal se relaciona todo con la educación. Bien, una habilidad. Dentro de la pirámide que les decía recién, la habilidad es el potencial para hacer. Colóquenlo en un costadito, ya lo vamos a relacionar. Y dice, una habilidad se referencia a la facilidad, aptitud y rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. Hace referencia a la facilidad, aptitud y rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. Bien, una persona es hábil cuando obtiene éxito gracias a su destreza porque adquirió metodologías, técnicas y prácticas en un área, formas de proceso intelectuales o mentales, ¿sí? Una persona es hábil cuando obtiene éxito gracias a su destreza es decir, adquirió metodologías, técnicas y prácticas en un área, ¿sí? Que se va a referir a las formas de proceso intelectuales o mentales. Refiere a procesos intelectuales o mentales. O sea, al saber hacer desde el conocimiento, no desde la habilidad práctica, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora el origen de una habilidad. Recuerden que la capacidad es innata, ¿sí? Es genética. La habilidad puede ser innata, ¿sí? Puede ser innata o genética,
pero tiene que ser una capacidad que se desarrolló para ser una habilidad, ¿sí? O sea, ¿cómo se va a desarrollar? Bajo una metodología, técnicas y una práctica. O puede ser desarrollada. O sea, no tengo una capacidad, pero desarrollo una habilidad mediante entrenamiento y práctica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el don de tocar de oído, ¿sí? Voy a tener una capacidad de tocar de oído. Bien, ahora para convertirla en una habilidad, debo entrenar, estudiar, practicar, ¿sí? Esa capacidad que tengo para que sea una habilidad. Y ahora vamos a ver los tipos de habilidades que existen, ¿sí? O mejor dicho, los más conocidos. Un segundo. Recomiendo el libro de Marta porque es muy, muy interesante y muy entretenido de leer también, ¿sí? Muy ameno. Bien, las habilidades. Tipos de habilidades. Pueden ser habilidades cognitivas que se refieren a qué habilidades, a las personas que son capaces de solucionar diferentes problemas, de comprender acciones y consecuencias, por lo cual tomar una serie de decisiones. Personas que son capaces de solucionar diferentes problemas, de comprender acciones y consecuencias, por lo cual tomar decisiones. Luego tenemos las habilidades matemáticas. Recuerden que las habilidades cognitivas tienen mucha relación con la relación de esquemas, con la conexión de estructuras mentales, ¿sí? Para poder analizar información de acciones y consecuencias. Bien. La habilidad matemática se refiere a la inteligencia que se emplea para completar procesos de raciocinio de manera adecuada. Tiene mucha relación o facilidad para la abstracción, ¿sí? Inteligencia que se emplea para completar procesos de raciocinio. Bien, de manera adecuada, facilidad para la abstracción, o sea, la resolución de problemas en forma mental. Luego tenemos la habilidad o habilidades sociales, que como lo dice la palabra es la habilidad para relacionarse, ¿sí?
Es decir, todas aquellas capacidades que tiene una persona para relaciones interpersonales como comunicarse, sentir empatía o negociar. Todas las capacidades de una persona para las relaciones interpersonales. A ver si me dan un segundo. Vamos a hacer esto. Dentro de estas relaciones interpersonales encontramos la habilidad para comunicarse, para sentir empatía o para negociar. Bien, por último, vamos a ver qué es una competencia y luego vamos a relacionar las tres definiciones o conceptos. Un segundo, por favor. Recuerden dejar algún comentario, si te sirvió el video, si tienen alguna duda. Y al finalizar voy a dejar conceptos asociados a estas definiciones. Bien, ¿qué es una competencia? Y la definición dice lo siguiente: son medidas de nuestras habilidades que se utilizan para analizar el desarrollo mental. Son medidas de nuestras habilidades que se utilizan para analizar el desarrollo mental. Otra de las ideas que abarca la competencia es que se relacionan con la formación y construcción de estructuras mentales. Se relacionan con la formación y construcción de estructuras mentales. Producen o permiten el desempeño superior de una persona. Producen o permiten el desarrollo superior de una persona. Recuerden que en educación vemos las competencias desde el punto de vista de la enseñanza, pero también se relacionan en los aspectos de competencias en base a los ambientes laborales. Es decir, las competencias en educación se relacionan con el saber, ¿sí? Y este saber es el saber que es en base a los contenidos, conceptos, el saber hacer en base a la práctica de esos contenidos, llevar a la aplicación, el saber ser, la actitud, ¿sí?, que tenemos enfrente a esa actividad, a ese conocimiento, ¿sí?, y el saber estar, o sea, la relación con el entorno, la relación vertical y horizontal con mis compañeros o, sí, está bien dicho, compañeros. Bien, ahora vamos a ver, como les decía recién, la relación, ¿sí?, entre estos tres conceptos. Para que tengan en cuenta
aclara muchísimo este esquema, ¿sí? Si lo pueden realizar junto a las definiciones, y es el siguiente. En la base de la pirámide vamos a encontrar las capacidades, luego las habilidades y luego las competencias. Es decir, una capacidad es el potencial para aprender. Y recuerden que son genéticas. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la habilidad también puede ser genética? Porque si es una capacidad que se ha transformado en una habilidad, ¿sí? Y estas son el potencial para hacer. Y las competencias, finalmente, son la capacidad para hacer algo con excelencia, ¿sí? Capacidad para hacer con excelencia. Y acá vemos muy claro, ¿sí?, la diferencia entre los tres conceptos. Bien, si te gustó el video, comparte, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.